¿Alguna vez te has preguntado cómo puede cambiar tu vida cuando la tentación entra en tu hogar sin previo aviso? A veces creemos que tenemos el control, que nuestras decisiones están firmemente arraigadas en la moral y el respeto hacia quienes amamos. Pero, ¿qué pasa cuando la soledad y el deseo se mezclan y crean un cóctel peligroso? Mi nombre es Valeria, tengo 37 años. Y vivo en Florianópolis, una ciudad que parece sacada de un sueño con sus playas doradas y el sol que acaricia cada rincón. Estoy casada con Miguel, un hombre noble y trabajador que pasa semanas fuera de casa manejando su camión a lo largo de las carreteras del país. Nuestra casa es grande y cómoda, pero a veces el silencio que se cuela por las ventanas me envuelve como una manta fría. No tenemos hijos, y cuando Miguel está lejos, esa inmensidad se convierte en una jaula. Durante años he sido una esposa dedicada, fiel a mi rutina, pero también hay noches en las que el vacío pesa tanto que apenas puedo respirar. Miguel confía en mí sin reservas, y esa confianza, irónicamente, fue la puerta que dejó entrar lo inesperado. Todo comenzó cuando mi hermana Sofía me llamó una tarde. Su hijo Mateo, de 23 años, necesitaba quedarse en nuestra casa por un mes para prepararse para un examen militar. Sin dudar, Miguel aceptó, como siempre, generoso y dispuesto a ayudar. No sabía que esa decisión pondría mi mundo patas arriba. Cuando vi a Mateo llegar bajo el sol de la tarde que doraba su figura al final del camino, me quedé sin aliento. Ya no era el niño tímido que recordaba, sino un hombre alto, fuerte, con esos ojos marrones profundos que parecían esconder un torbellino de emociones. Me acerqué a saludarlo y sentí un calor inesperado en el pecho. En ese momento no podía saber que la presencia de Mateo iba a cambiarlo todo. Cuando Mateo entró en la casa, sentí que el aire se hacía denso, como si algo invisible hubiera cambiado su composición. Le di un abrazo, un gesto habitual, que siempre había sido natural, pero esta vez algo en mí se detuvo. Su espalda firme bajo la tela de la camiseta gris se sentía distinta, más sólida, más real. ¿Has crecido tanto?, murmuré sin poder evitar que mi voz sonara un poco sorprendida. Él me dedicó una sonrisa tímida y bajó la mirada frotándose la nuca como hacía de niño cuando se sentía nervioso. Pero este ya no era el niño que yo conocía. Algo en él me resultaba distinto, y por un segundo sentí que el tiempo me jugaba una mala pasada, como si estuviera viendo a un extraño en la piel de alguien familiar. Miguel estaba feliz de tener a Mateo en casa. Los primeros días transcurrieron tranquilos, llenos de charlas en la mesa, planes de entrenamiento para el examen y risas por las anécdotas de carretera de Miguel. Yo sonreía y participaba, pero a veces, sin darme cuenta, mis ojos se desviaban hacia Mateo, observando cómo movía los brazos mientras levantaba pesas en el patio o cómo se rascaba la barba incipiente después de un día de ejercicios. Me reprochaba a mí misma esos pensamientos, diciéndome que solo era mi imaginación, buscando distraerse del tedio de la rutina. Pero cada noche, cuando subía a mi habitación y escuchaba el suave ronquido de Miguel, mis pensamientos se llenaban de imágenes prohibidas. La primera vez que sentí un escalofrío consciente fue una tarde en la cocina. Miguel había salido a comprar algunas cosas al mercado y Mateo estaba en la sala revisando sus apuntes. Yo estaba preparando café cuando lo escuché acercarse. ¿Necesitas ayuda, tía?, preguntó con esa voz que sonaba mucho más grave de lo que recordaba. No, ya casi termino, respondí tratando de mantenerme serena. Sin embargo, cuando giré para alcanzarle una taza, nuestros cuerpos se encontraron por un instante. El choque fue leve, casi torpe, pero suficiente para que mi corazón comenzara a latir a toda velocidad. Mateo se disculpó sonrojándose un poco y yo simplemente sonreí, intentando que la situación pareciera una simple coincidencia. Esa noche, mientras lavaba los platos, Miguel se acercó por detrás y me dio un beso en el cuello, susurrando que estaba feliz de tener a la familia reunida. Pero yo, con los ojos fijos en el reflejo de la ventana, solo podía pensar en cómo Mateo me había mirado
cuando creía que yo no lo veía. Durante los días siguientes, algo extraño comenzó a florecer en el aire, una especie de electricidad que parecía conectar cada mirada furtiva, cada roce accidental. A veces, cuando Miguel estaba ocupado revisando el camión en el garaje Mateo y yo coincidíamos en el pasillo o en la cocina. Una vez, mientras colocaba ropa recién lavada en el tendedero, sentí su mirada fija en mí desde la ventana de su habitación. Fingí no darme cuenta, pero el calor subió a mis mejillas. El punto de quiebre llegó un domingo por la tarde. Miguel estaba fuera haciendo un recado y Mateo decidió aprovechar el tiempo para entrenar en el patio. Yo me quedé adentro preparando la cena, pero no pude evitar asomarme por la ventana. Lo vi levantando pesas sus músculos tensos bajo el sol de la tarde y, sin darme cuenta, mis manos dejaron caer el cuchillo sobre la tabla de cortar. El sonido metálico hizo que Mateo mirara hacia la ventana y nuestras miradas se cruzaron. No hubo palabras, solo esa conexión que se sentía como una cuerda tirante entre los dos. Avergonzada, me retiré rápido con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Esa noche, después de la cena, cuando Miguel ya estaba en la cama, me senté sola en la sala. Mateo pasó caminando hacia la cocina y se detuvo al verme. ¿Estás bien?, preguntó con esa voz tranquila que parecía siempre estar cargada de sinceridad. Asentí sin atreverme a mirarlo directamente. «Solo un poco cansada», murmuré, sin saber por qué. Cuando él se acercó para sentarse a mi lado, el silencio se volvió insoportable. Podía sentir su calor en leve aroma a colonia y sudor limpio. Me contuve respirando despacio mientras él hablaba de sus planes para el examen. Pero yo apenas podía concentrarme, perdida en ese mar de sensaciones que no lograba comprender. Cuando finalmente se levantó para irse a dormir, me quedé en el sillón preguntándome en qué momento la línea entre lo correcto y lo prohibido se había desvanecido. ¿Acaso había sido el momento en que sus manos me rozaron al pasarme una taza? O tal vez cuando sus ojos se clavaron en los míos aquella tarde en el patio. Sabía que esto estaba mal, que estaba jugando con fuego, pero el simple hecho de pensar en detenerme me hacía sentir un vacío insoportable. Esa noche no pude dormir imaginando lo que podría pasar si dejaba que el deseo tomara el control. Y mientras escuchaba el crujido de la madera en el pasillo, me pregunté si él también estaría pensando en lo mismo. Al día siguiente me desperté con la mente aún nublada por los pensamientos de la noche anterior. El aroma a café recién hecho llenaba la casa y escuché la voz de Miguel hablando animadamente con Mateo en la cocina. Me levanté despacio intentando ordenar mis emociones antes de enfrentarme a ellos. Cuando entré, Miguel me dio un beso rápido y siguió hablando sobre rutas y destinos, mientras Mateo, sentado junto a la ventana, apenas me dirigió una mirada fugaz antes de concentrarse en su desayuno. Sentí un nudo en el estómago al notar su expresión seria y distante. La mañana transcurrió tranquila, pero yo no lograba sacudirme la incomodidad que me atravesaba el pecho. Mientras limpiaba la sala, escuché a Miguel llamar a Mateo para que lo ayudara con el camión. Aproveché el momento para abrir las ventanas y dejar que la brisa marina refrescara el ambiente, como si eso pudiera disipar el torbellino en mi interior. El día pasó lentamente. Por la tarde Miguel se preparó para salir de viaje otra vez. Lo ayudé a empacar su maleta mientras él tarareaba una canción antigua que siempre le gustaba escuchar antes de partir. Sentí una punzada de culpa cuando me tomó de la mano y me susurró que cuidara de Mateo. «Es un buen chico, necesita apoyo estos días», dijo con una sonrisa. Asentí intentando no mostrar el temblor en mis manos. Cuando el camión desapareció en la curva de la carretera, el silencio volvió a apoderarse de la casa. Decidí distraerme limpiando la cocina, pero el sonido de pasos detrás de mí hizo que me sobresaltara. Mateo estaba allí observándome con una mezcla de duda y nerviosismo. «¿Todo bien?», pregunté intentando sonar casual.
Él asintió, pero sus ojos no se movieron de los míos. «Tía, yo... lo siento si te he incomodado estos días», murmuró rascándose la nuca como hacía cuando estaba nervioso. Mi corazón latió con fuerza. «No has hecho nada malo», respondí rápidamente, sintiendo un impulso irracional de calmarlo. Él parecía luchar con sus palabras. «Es que... a veces siento que estoy haciendo algo que no debería», confesó bajando la mirada. Me acerqué instintivamente posando mi mano en su brazo. «No pienses eso, Mateo. Estamos bien solo. Las cosas a veces se confunden cuando estamos mucho tiempo juntos», dije sin estar segura de si intentaba convencerlo a él o a mí misma. Antes de que pudiera decir algo más, su mano cubrió la mía. El calor de su piel me recorrió como una descarga eléctrica. Nos quedamos así en silencio mirándonos, hasta que el sonido del viento golpeando la ventana nos hizo reaccionar. Retiré mi mano con torpeza y me aparté unos pasos tratando de recomponerme. «Voy a preparar la cena», dije casi en un susurro, evitando su mirada. Mateo asintió y se retiró al patio, dejando un vacío palpable en la habitación. Mientras cortaba verduras, mis pensamientos giraban sin control. Sabía que estaba caminando por un terreno peligroso, pero la intensidad de ese breve contacto había dejado un rastro ardiente en mi piel. Intenté concentrarme en lo cotidiano, en los pequeños detalles de la rutina, pero cada vez que escuchaba a Mateo moverse por la casa, mi mente volvía a aquel instante en el que nuestras manos se tocaron como si fueran imanes destinados a unirse. Esa noche durante la cena el ambiente estaba tenso. Mateo apenas hablaba y yo trataba de mantener una conversación superficial, pero el silencio entre frase y frase parecía gritar lo que ambos intentábamos ocultar. Después de recoger los platos, decidí darme una ducha para despejarme. Al salir del baño con la bata ligera envolviendo mi cuerpo, escuché un suave golpe en la puerta. Abrí y lo encontré ahí con el cabello húmedo y los ojos brillando con una mezcla de duda y determinación. «Tía, no puedo dejar de pensar en lo que pasó antes», dijo con una honestidad que me dejó sin palabras. Mi respiración se volvió irregular y sentí que el mundo se detenía por un momento. «Mateo, esto es complicado», intenté decir, pero él dio un paso adelante acortando la distancia entre nosotros. «No quiero hacerte sentir incómoda, pero cada vez que estoy cerca de ti, es como si no pudiera controlar lo que siento», susurró con los ojos fijos en los míos. Mis manos temblaron y en ese instante supe que estábamos en el borde de algo irreversible. «No deberíamos...», logré decir, pero su mano rozó mi mejilla con tanta suavidad que las palabras se desvanecieron en el aire. El calor de su piel era una invitación imposible de ignorar. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo el deseo y la culpa se mezclaban en un remolino que amenazaba con arrastrarnos a ambos. Y entonces, justo cuando sentí que el impulso de besarle se volvía incontrolable, el timbre de la puerta nos sobresaltó. La realidad nos golpeó de golpe. Me alejé rápidamente intentando recomponerme, mientras Mateo retrocedía con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Voy a ver quién es», dije con la voz apenas estable. Al abrir la puerta, un vecino venía a pedir prestada una herramienta. Intenté parecer calmada mientras Mateo se retiraba a su habitación sin decir una palabra. Cerré la puerta sintiendo que el destino había intervenido en el último segundo. Pero sabía que el deseo no desaparecería tan fácilmente, y esa certeza me asustaba más que cualquier otra cosa. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé tumbada en la cama mirando el techo con la mente enredada en pensamientos contradictorios. La culpa se aferraba a mi conciencia como un ancla pesada, pero el deseo también estaba ahí latente, palpitante, recordándome cada detalle del contacto con Mateo. El leve roce de su mano en mi mejilla, sus palabras sinceras que parecían arrancadas de un sentimiento puro y abrumador. Sabía que estaba mal, que estaba jugando con fuego,
pero la adrenalina de lo prohibido se mezclaba con una curiosidad intensa que no podía reprimir. A la mañana siguiente la casa parecía extrañamente tranquila. Cuando bajé a la cocina, Mateo ya estaba allí desayunando en silencio. Me miró por un segundo y bajó la vista rápidamente. Yo también intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero el ambiente estaba cargado y lo sentíamos ambos. Decidí hacer algo para despejar mi mente y le propuse a Mateo limpiar el garaje juntos. Él aceptó sin mucho ánimo, pero al menos trabajar nos distraería. Durante horas organizamos cajas, sacamos herramientas oxidadas y limpiamos el polvo acumulado. De vez en cuando nuestras manos se encontraban al recoger algún objeto y ambos retirábamos los dedos como si el contacto quemara. En un momento, mientras levantaba una caja pesada, tropecé con una vieja bicicleta y casi caigo al suelo. Mateo reaccionó al instante sujetándome por la cintura con firmeza. Nos quedamos congelados mirándonos a los ojos a tan poca distancia que podía sentir su respiración acelerada en mi rostro. No podía apartarme como si el contacto de sus manos en mis caderas tuviera el poder de paralizarme. ¿Estás bien?, preguntó con voz grave y entrecortada. Asentí sin poder hablar, aún perdida en la intensidad de sus ojos. No sé qué fuerza invisible me impulsó, pero mis manos se deslizaron instintivamente hacia sus hombros. Sentí su cuerpo tensarse bajo mi toque, y por un instante el mundo exterior dejó de existir. Solo estábamos nosotros dos en medio de aquel caos de polvo y recuerdos olvidados. Antes de que pudiera procesar lo que estaba haciendo, mis labios rozaron los suyos. Fue un beso suave, apenas un roce, pero suficiente para hacerme retroceder de golpe, asustada por mi propia osadía. Mateo no se movió, sus ojos reflejaban sorpresa y un atisbo de confusión. «Perdón, no debí», murmuré con la voz temblorosa. Él sacudió la cabeza acercándose un poco más como si quisiera tranquilizarme. «Tía, no quiero que te sientas mal. Yo también lo siento todo el tiempo», confesó con sinceridad, y el temblor en su voz reflejaba el conflicto que llevaba dentro. En ese momento el sonido del teléfono rompió el hechizo. El timbre resonó fuerte en el silencio, sacándonos de nuestro pequeño universo. Me apresuré a contestar, aún con el corazón a punto de estallar. Era Miguel. Me dijo que el viaje se había complicado y que regresaría al día siguiente. Sentí alivio y angustia al mismo tiempo. Después de colgar, me apoyé contra la pared intentando calmarme. Mateo se acercó con cautela, aún preocupado por mi reacción. «¿Todo bien?», preguntó con genuina preocupación. «Sí, Miguel llegará mañana», respondí sin mirarlo directamente. El alivio de tener un día más a solas también traía consigo un peligro que ambos sabíamos que podía desbordarse. Por la tarde intenté distraerme preparando la cena, pero cada vez que pasaba cerca de Mateo, sentía su presencia como una corriente eléctrica. Cuando terminamos de comer, él se ofreció a lavar los platos. Mientras secaba las copas, vi cómo sus manos fuertes se movían con cuidado y, sin poder evitarlo, me quedé observándolo desde la puerta de la cocina. De repente dejó caer una copa que estalló en pedazos sobre el suelo. Me acerqué rápidamente para ayudarlo, y cuando me agaché a recoger los vidrios, nuestras cabezas casi chocaron. Mateo soltó una carcajada nerviosa y se disculpó. Yo también reí, pero esa risa compartida se sintió extrañamente íntima, como si por un momento el peso de la situación se hubiera aligerado. Nos miramos fijamente y, sin pensarlo, llevé una mano a su rostro para limpiar una pequeña gota de agua que había quedado en su mejilla. El gesto fue tan natural que él no se apartó. Al contrario, cerró los ojos por un instante disfrutando del toque. Pero de nuevo la realidad nos golpeó cuando escuchamos un ruido en la calle. Me aparté rápidamente fingiendo que organizaba los cubiertos mientras mi corazón martilleaba en el pecho. Él se quedó allí inmóvil observándome como si intentara descifrar lo que pasaba por mi mente. La tensión era insoportable,
y antes de que pudiera pensar en algo coherente, Mateo dio un paso hacia mí, pero esta vez fui yo quien se retiró primero, intentando evitar lo inevitable. Esa noche nos retiramos a nuestras habitaciones sin decir nada más, pero ambos sabíamos que algo había cambiado. Un límite había sido cruzado, y aunque intentáramos negarlo, el deseo se había instalado definitivamente entre nosotros. El silencio de la casa parecía amplificar los latidos de mi corazón, y en la oscuridad de mi cuarto solo podía pensar en cómo los próximos días serían un campo minado de emociones que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Esa noche apenas pude cerrar los ojos. Mi mente seguía reviviendo ese momento en el garaje, el roce de sus labios y la manera en que sus manos se aferraron a mi cintura. Sentía el pulso acelerado incluso mientras permanecía en la cama, intentando encontrar una lógica que justificara lo que estaba sintiendo. ¿Cómo era posible que la presencia de Mateo desatara en mí un deseo tan intenso, una necesidad tan visceral? El aire de la habitación se sentía pesado, como si el silencio mismo estuviera cargado de culpa. Al amanecer, decidí levantarme temprano y salir a caminar por la playa cercana. Necesitaba despejar mi mente antes de enfrentar el día, antes de volver a ver esos ojos oscuros que parecían traspasar todas mis defensas. El agua fría en mis pies me ayudó a calmar la tormenta interna, pero al regresar a casa lo encontré ya despierto sentado en el porche con una taza de café entre las manos. ¿Saliste temprano?, preguntó intentando sonar casual, pero su mirada reflejaba inquietud. Asentí y sonreí de manera forzada. Necesitaba aire fresco, respondí mientras me sentaba a su lado. El silencio volvió a caer entre nosotros, pero esta vez no era incómodo. Era como si ambos estuviéramos esperando que el otro dijera algo que rompiera el hielo, pero nadie se atrevía a dar el primer paso. De repente Mateo suspiró y dejó la taza sobre la barandilla. Anoche no pude dormir, confesó sin mirarme directamente. Su voz sonaba sincera, vulnerable, como si estuviera lidiando con el mismo torbellino que yo. Yo tampoco, admití en un susurro, y eso lo hizo girarse para mirarme de frente. Sus ojos reflejaban una mezcla de anhelo y temor. No quiero hacerte sentir mal, tía, pero lo que está pasando no puedo evitarlo, dijo bajando la voz casi como si hablara consigo mismo. Me quedé callada sin saber qué responder. Una parte de mí quería huir de esa conversación, pero otra deseaba desesperadamente que él continuara. Sé que está mal, lo sé. Continuó frotándose las manos como si intentara deshacerse de la tensión. Pero cuando estás cerca, todo lo demás desaparece. No sé cómo explicar lo que me haces sentir. Esa declaración me dejó sin aliento. Lo miré fijamente intentando comprender la intensidad de sus palabras. Sentí como el calor subía por mi pecho como una llama que se negaba a extinguirse. «Mateo», comencé, pero él no me dejó terminar. «No digas nada. Solo necesito saber si tú también lo sientes», pidió con voz temblorosa. En ese momento toda la racionalidad se desmoronó. Sin pensar, posé mi mano sobre la suya. Él entrelazó nuestros dedos y el contacto me hizo estremecer. Me acerqué un poco más sin atreverme a soltarlo. «No debería estar pasando esto», dije con dificultad, pero sin retirar mi mano. «Lo sé», respondió él, pero no hizo ningún movimiento para alejarse. El tiempo parecía haberse detenido. Nos mirábamos como si buscáramos en los ojos del otro una respuesta que justificara lo que estábamos a punto de hacer. De repente el sonido de un motor acercándose nos hizo reaccionar. Solté su mano de inmediato y me levanté bruscamente. Miré hacia el camino y reconocí el camión de Miguel. Un miedo visceral se apoderó de mí. «No puede ser. Dijo que vendría mañana», susurré mientras mi corazón se desbocaba. Mateo también se puso de pie claramente nervioso. Intenté recomponerme mientras el camión aparcaba frente a la casa.
Miguel bajó sonriente con una caja de frutas en los brazos. Sorpresa, el cliente canceló el pedido, así que decidí volver antes, explicó sin notar la tensión en el ambiente. Me esforcé por sonreír y lo abracé sintiendo el peso de la culpa sobre mis hombros. Mateo, aún parado en el porche, intentó actuar natural. Miguel lo saludó con su habitual cordialidad y entró a la casa para dejar la caja en la cocina. Aproveché ese breve momento para mirar a Mateo. Él me devolvió la mirada con preocupación. Sabíamos que habíamos cruzado una línea que no podíamos desdibujar. Antes de que Miguel volviera, Mateo murmuró: «Tenemos que hablar después». Asentí con discreción mientras intentaba mantener la calma frente a mi esposo, que ya estaba desempacando los víveres en la cocina, hablando de cómo el viaje había sido una pérdida de tiempo. Mi mente, sin embargo, estaba atrapada en el remolino de emociones que había desatado esa mañana. El regreso inesperado de Miguel no solo había cortado el momento, sino que también dejaba claro que nuestra realidad estaba a punto de complicarse mucho más. Sabía que evitar a Mateo no resolvería nada, pero la angustia por lo que había estado a punto de ocurrir me dejaba paralizada. Y ahora, con Miguel en casa, mantener el equilibrio entre la culpa y el deseo se convertiría en un desafío aún más intenso. El regreso inesperado de Miguel trastocó por completo el equilibrio frágil que intentaba mantener. Verlo entrar a la casa despreocupado, hablando de su viaje cancelado y de cómo aprovechó para comprar frutas frescas, me hizo sentir como si una fría ráfaga atravesara mi cuerpo. Mateo y yo intercambiamos una mirada fugaz cargada de incertidumbre y miedo antes de que Miguel se girara hacia nosotros con una sonrisa amplia. «¿Qué tal han estado estos días?», preguntó mientras desempacaba. «Bien, todo tranquilo», respondí con voz apagada, temiendo que el temblor en mis manos delatara algo. Mateo se ofreció rápidamente a ayudar, intentando mantener la compostura. Yo me refugié en la tarea de limpiar la mesa, aunque apenas podía concentrarme. Miguel parecía satisfecho de estar de vuelta, hablando animadamente de los problemas en la carretera y de cómo había decidido regresar temprano para sorprendernos. Cada palabra suya me apuñalaba el corazón, sabiendo lo que estuvo a punto de suceder entre Mateo y yo. Esa tarde la tensión se volvió insoportable. Intenté mantenerme ocupada preparando la cena mientras Miguel y Mateo conversaban en la sala sobre ejercicios y entrenamiento. El sonido de sus risas me llegaba distorsionado, como si mis sentidos estuvieran anestesiados por el peso de la culpa. Sin embargo, en algún momento, al girar la cabeza, vi a Mateo mirarme desde el umbral de la puerta. Su expresión era una mezcla de preocupación y algo más profundo que no lograba descifrar. Rápidamente aparté la vista, sintiendo que el calor subía a mis mejillas. Cuando la noche cayó, Miguel propuso hacer una barbacoa en el patio. Se mostró entusiasmado, feliz de estar en casa después de varios días fuera. Yo accedí con una sonrisa forzada, sintiéndome atrapada en una rutina que de pronto parecía ajena. Mientras Miguel encendía la parrilla y comentaba sobre lo jugosa que quedaría la carne, noté que Mateo estaba más silencioso de lo habitual. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, una corriente eléctrica atravesaba el aire, y el miedo de ser descubiertos me hacía sentir como si estuviera caminando sobre vidrios rotos. En un momento, Miguel me pidió que llevara unos platos al patio. Al regresar a la cocina para recogerlos, sentí una presencia a mi espalda. Mateo estaba ahí tan cerca que su respiración acariciaba mi nuca. «Tía, ¿podemos hablar después?», susurró con una voz cargada de tensión. Me congelé, temiendo que Miguel apareciera en cualquier momento. «No ahora, Mateo», respondí con un hilo de voz, intentando mantener la calma. Él asintió y se apartó con una expresión de frustración contenida. La barbacoa continuó entre risas y anécdotas, pero mi mente estaba en otra parte. Cuando finalmente llegó la hora de dormir, Miguel cayó rendido en la cama después de beber algunas cervezas. Su respiración profunda y constante indicaba que estaba completamente dormido.
Aproveché el momento para levantarme con sigilo y dirigirme al pasillo. No sabía exactamente qué estaba buscando. Solo sentía la necesidad de aclarar las cosas antes de que el remordimiento me consumiera por completo. Justo cuando me dirigía hacia la cocina, vi que la puerta de la habitación de Mateo estaba entreabierta. La luz tenue de la lámpara iluminaba su perfil, mientras él permanecía sentado en la cama con los codos apoyados en las rodillas, la cabeza gacha. Antes de que pudiera decidir si entrar o regresar a mi cuarto, Mateo levantó la mirada y me vio en la penumbra. Se levantó y caminó hacia mí con pasos silenciosos. Cerré la puerta del pasillo tras de mí para evitar que el ruido despertara a Miguel. «No podemos seguir así», dije casi en un murmullo, tratando de que mi voz sonara firme. Mateo se detuvo a pocos centímetros de mí, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de deseo y angustia. «Lo sé», respondió, y su sinceridad me desarmó. «Pero no puedo evitar sentirme así. No puedo fingir que no pasa nada cuando estoy contigo». Sentí mis piernas temblar al escuchar esas palabras. Quería ser fuerte, hacer lo correcto, pero el magnetismo que nos unía era más fuerte que cualquier argumento racional. «Mateo, esto está mal. No podemos hacerle esto a Miguel», dije mientras intentaba mantener el control de mi respiración. Él me miró fijamente con los labios apretados. «Dímelo entonces. Dime que no sientes lo mismo y me alejaré», susurró acercándose aún más. Su aliento acariciaba mis labios y por un instante el mundo exterior desapareció. Estábamos solos, atrapados en ese momento que podía cambiarlo todo. Antes de que pudiera responder, el ruido de la puerta del dormitorio abriéndose rompió el silencio como un trueno. Me aparté rápidamente con el corazón a punto de estallar, mientras Miguel aparecía en el pasillo, aún medio adormilado. «Valeria, ¿estás despierta?», preguntó con voz ronca sin notar la tensión en el aire. «Sí, fui a tomar un vaso de agua», respondí intentando sonar natural. Miguel asintió y regresó a la habitación. Mateo y yo nos quedamos quietos en completo silencio, compartiendo una mirada que lo decía todo. Estábamos jugando con el fuego y cada vez estábamos más cerca de quemarnos. Esa noche no pude volver a dormir. Me quedé en la cama inmóvil escuchando el suave ronquido de Miguel a mi lado, mientras mi mente giraba sin descanso. La breve conversación con Mateo en el pasillo me había dejado temblando, y la cercanía de sus labios aún ardía en mi piel como un secreto imposible de ocultar. La realidad era como un peso inmenso aplastándome el pecho, y por más que intentara convencerme de que lo correcto era mantenerme firme, mi voluntad parecía desmoronarse cada vez que Mateo estaba cerca. A la mañana siguiente, cuando desperté, Miguel ya estaba en la cocina preparando café. Me levanté con el cuerpo tenso y la mente agotada, preguntándome cómo enfrentar un nuevo día, sabiendo que Mateo también estaría ahí. Al entrar en la cocina, Miguel me recibió con una sonrisa y un beso en la frente. «Hoy quiero que vayamos a la playa. Hace tiempo que no disfrutamos juntos», propuso con entusiasmo. Fingí alegría y asentí mientras notaba cómo Mateo aparecía en el umbral intentando mantenerse al margen. «Podríamos ir los tres», añadió Miguel mirando a Mateo. Él dudó un instante antes de responder. «Claro, suena bien». El plan quedó sellado. Durante el trayecto a la playa, Miguel iba contando historias de la carretera, mientras yo intentaba concentrarme en las vistas para evitar cruzar miradas con Mateo a través del espejo retrovisor. La brisa marina me golpeó al bajar del coche, y por un momento sentí que el aire fresco podría ayudarme a despejar la mente. Miguel extendió la manta sobre la arena y sacó algunas bebidas de la nevera portátil. Mientras él se sumergía en el agua para nadar un poco, Mateo y yo nos quedamos sentados bajo la sombrilla. El silencio entre nosotros era tan denso que resultaba casi palpable. «Anoche, siento si te hice sentir incómoda», susurré sin mirarlo.
Mateo negó rápidamente con la cabeza. No fuiste tú. Soy yo el que no debería sentir esto, respondió con la voz quebrada. Sus palabras me hicieron voltear hacia él. Su expresión reflejaba una batalla interna tan intensa como la que yo misma estaba librando. Antes de que pudiera decir algo más, Miguel regresó salpicándonos de agua mientras se sacudía el cabello mojado. Nos reímos fingiendo normalidad, pero la tensión seguía presente como una sombra entre nosotros. A lo largo del día intenté relajarme, pero cada gesto de Mateo parecía cargado de significado. Cuando Miguel fue a buscar más hielo al coche, Mateo aprovechó para acercarse. «No puedo seguir así», murmuró en voz baja con la mirada clavada en el horizonte. «Si me quedo voy a terminar arruinándolo todo. Creo que debería irme antes de que las cosas se salgan de control». Su declaración me dejó paralizada. La idea de que él se fuera me provocaba un dolor que no esperaba. «¿Te vas por mí?», pregunté en un susurro. Mateo cerró los ojos con frustración. «Me voy porque si me quedo no podré evitarlo. Y no quiero lastimarte más». Antes de que pudiera responder, Miguel regresó sonriente sin percatarse del peso de aquella conversación. El resto del día lo pasé sumida en pensamientos contradictorios, intentando disfrutar del momento familiar, pero sintiendo el vacío crecer en mi pecho. De regreso a casa el silencio fue aún más abrumador. Miguel hablaba sobre hacer una cena especial para celebrar que estábamos juntos después de tanto tiempo. Al llegar él fue directo a la cocina mientras Mateo y yo subíamos las cosas al cuarto de huéspedes. Cuando dejé la mochila en la cama, Mateo cerró la puerta detrás de mí sin decir nada al principio. Me quedé quieta sintiendo su presencia como una corriente eléctrica. «No quiero irme, pero no puedo seguir así», confesó de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Sin darme tiempo a reaccionar, se acercó rápidamente y tomó mi rostro entre sus manos, sus ojos reflejando un dolor profundo. «Dime que no sientes lo mismo y me voy ahora mismo», susurró. Pero no pude decirlo. No pude mentir. El silencio fue la única respuesta y eso pareció bastarle. Se inclinó lentamente hasta que sus labios rozaron los míos con una suavidad que me dejó sin aliento. Era un beso contenido cargado de todo lo que no habíamos dicho, y por un segundo olvidé el mundo exterior. Entonces, escuché la voz de Miguel llamándonos desde el pasillo. Nos separamos rápidamente como dos niños atrapados en una travesura. Mateo pasó una mano por su cabello intentando calmarse, mientras yo intentaba recomponerme. Abrí la puerta con una sonrisa fingida y bajé corriendo las escaleras dejando atrás el eco de aquel beso que ya no podía borrar de mi mente. Miguel estaba preparando la parrilla otra vez y me pidió que le alcanzara el cuchillo grande. Mientras lo buscaba en el cajón, sentía que mis manos temblaban. Cuando Mateo apareció en la cocina detrás de mí, evité mirarlo. Sabía que lo que acababa de suceder había cambiado todo, y el temor a que Miguel sospechara algo hacía que el remordimiento se instalara aún más profundo en mi pecho. Pero lo más aterrador era darme cuenta de que a pesar del miedo y la culpa, aún deseaba volver a perderme en sus labios. Esa noche después de la cena, el ambiente en la casa parecía más denso que nunca. Miguel estaba contento preparando unos tragos en la cocina, mientras Mateo y yo fingíamos prestar atención a una película en la sala. Cada vez que Miguel entraba con una bandeja o algún aperitivo sentía que el corazón se me detenía. No podía apartar la sensación de que estaba a punto de descubrirnos, aunque por su actitud despreocupada parecía no sospechar nada. Sin embargo, lo que más me aterraba era la presencia de Mateo a mi lado. No estábamos tocándonos, pero la cercanía bastaba para que mi piel se erizara. Mi mente repetía el beso en el cuarto de huéspedes una y otra vez, analizando cada detalle, cada gesto. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿En qué momento el deseo había tomado el control de mi vida
Intenté concentrarme en la película, pero solo podía sentir la mirada de Mateo clavada en mí. Cuando Miguel se sentó entre nosotros con 2 copas de vino, me entregó una y me dedicó una sonrisa cálida, agradeciendo que estuviéramos juntos después de tantos días fuera. Sentí un nudo en la garganta, incapaz de responder más que con una sonrisa forzada. Después de un rato, Miguel empezó a quedarse dormido en el sofá. Entre el cansancio del viaje y el efecto del vino, sus ojos parpadeaban pesadamente. Finalmente se recostó y dejó que el sueño lo venciera. Fue entonces cuando Mateo y yo intercambiamos una mirada breve, pero intensa. Sin decir nada, ambos supimos que necesitábamos hablar. Aprovechando que Miguel estaba profundamente dormido, me levanté despacio y señalé la terraza. Mateo me siguió en silencio. La brisa nocturna era fresca y el murmullo del mar se escuchaba a lo lejos. Me apoyé en la barandilla intentando encontrar palabras que pusieran orden en mi caos interno. «No podemos seguir así», susurré finalmente sin mirarlo. Mateo se quedó en silencio unos segundos antes de responder. «Lo sé, pero tampoco puedo fingir que no pasó nada». Lo miré a los ojos y su expresión reflejaba la misma lucha que yo estaba viviendo. «No quiero hacerle daño a Miguel. Él confía en nosotros», dije sintiendo el peso de la culpa aplastarme el pecho. Mateo se acercó un poco más, su mano rozó la mía sobre la barandilla. «Nunca quise que esto pasara, pero cuando estoy cerca de ti, no puedo evitarlo. Es como si algo dentro de mí despertara y no pudiera controlarlo», confesó en un susurro. Cerré los ojos intentando mantener la compostura. Todo en mí quería ceder, pero la culpa me carcomía por dentro. «Mateo, tienes que irte. No por ti, sino por mí. Si te quedas no voy a poder detenerme. Y no puedo hacerle esto a Miguel», dije casi sin aliento. Él apretó su mandíbula tratando de procesar lo que le estaba pidiendo. «¿Eso es lo que realmente quieres?», preguntó con voz quebrada. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas. «No, pero es lo correcto», respondí con un hilo de voz. Mateo se quedó inmóvil luchando consigo mismo. Finalmente asintió despacio aceptando lo que había dicho aunque doliera. En ese instante escuchamos el ruido de la puerta del patio abrirse. Miguel apareció en la terraza frotándose los ojos con aire adormilado. «¿Qué hacen aquí afuera?», preguntó con curiosidad. «Nada, solo tomando aire», respondí rápidamente intentando que mi voz sonara casual. Miguel se acercó rodeándome con un brazo y dándome un beso en la frente. «Deberíamos ir a dormir. Mañana quiero llevarlos al mercado temprano», comentó sin notar el ambiente tenso. Mateo solo asintió y se retiró a su cuarto dejando tras de sí un silencio que parecía gritar nuestras verdades. Cuando me acosté junto a Miguel, sentí que el vacío dentro de mí se hacía más grande. Lo observé dormir, su respiración tranquila y su expresión relajada. Sentí un dolor agudo en el pecho, porque sabía que estaba rompiendo algo irremediable. Quería encontrar la fuerza para detener todo esto, para volver a ser la esposa que él creía que tenía. Pero en el fondo había algo en mí que se negaba a soltar a Mateo. Esa dualidad me estaba destruyendo poco a poco. No podía elegir entre el amor que construí con Miguel durante años y el deseo abrumador que me consumía cuando Mateo estaba cerca. El miedo de perder todo lo que había construido me hacía querer retroceder, pero el impulso de seguir a mi corazón era tan fuerte que sentía que iba a quebrarme. Mientras el amanecer asomaba por la ventana, comprendí que el tiempo se estaba agotando. Si no tomaba una decisión, pronto iba a perderlos a ambos. Y esa idea me aterraba más que cualquier otra cosa. Los días que siguieron fueron un tormento silencioso. Miguel seguía siendo el hombre generoso y atento que siempre había sido, y cada gesto suyo me atravesaba el alma como un puñal.
Mateo evitaba quedarse a solas conmigo manteniendo la distancia, con un dolor evidente en sus ojos. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Miguel se acercó por detrás y me abrazó con ternura. «Te noto distante últimamente. ¿Todo bien?», preguntó con esa calidez que siempre me había dado seguridad. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo decirle que estaba rota por dentro, que el peso de mi traición estaba desgarrándome? No podía seguir así. Esa misma tarde tomé una decisión. Llamé a Mateo al jardín y con la voz temblorosa pero firme, le dije que debía marcharse antes de lo previsto. No puedo seguir dividiendo mi corazón entre lo que deseo y lo que sé que es correcto, confesé. Él bajó la mirada sintiendo con una tristeza que se hundió en mi pecho como una losa. La despedida fue silenciosa y contenida. Cuando el autobús se alejó, supe que esa elección había sido la más dolorosa, pero necesaria. Al regresar a casa vi a Miguel sonriendo mientras arreglaba el jardín. Sentí que el aire era diferente, como si una pesada sombra hubiera desaparecido. El arrepentimiento seguía allí, pero también una claridad renovada. Comprendí que la traición no siempre nace del deseo, sino del vacío que permitimos crecer dentro. La lealtad, en cambio, no es ausencia de tentación, sino el acto consciente de elegir el amor que perdura. A veces para sanar hay que perder una parte de uno mismo, y en esa pérdida encontré el valor de reconstruirme,